El príncipe de Tiro de ninguna manera es Satanás, hermanos. De ninguna manera. Acá el diablo en este pasaje de Ezequiel no aparece por ninguna parte. Es decir, el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y esto sencillamente se llama falsificar la palabra de Dios. Observad, hermanos, que en el verso 2 se dice que él era un hombre, lo dice bien clarito el verso 2. Sin embargo, Satanás no es un hombre, no es un ser humano. Por lo tanto, hermanos, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás. Se está refiriendo a un ser humano, como era el príncipe de Tiro, el príncipe o el rey de Tiro, el cual se creía un dios, se creía un dios, pero sigamos además leyendo el pasaje. Mirad, el príncipe de Tiro se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón, así lo leemos en el verso 5. Se enriqueció, y entonces se hizo arrogante, su corazón se enalteció. Entonces otras naciones invadieron su reino, otros países, y dice que matarían a este rey de Tiro, como dice el versos 7 hasta el verso 10. Como podéis ver, hermanos, es mentira que ese pasaje se esté refiriendo a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni Satanás tampoco fue invadido por otras naciones, ni matado. Y en el verso 12, fijaos en el versículo 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero fijaos que esa expresión de ninguna manera se está refiriendo a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Así lo podéis leer en Juan 8:44. Asesino y mentiroso desde el principio. Es decir, ¿qué significa eso? Pues que Satanás, el diablo, jamás fue bondadoso. Él fue siempre un malvado y un asesino. Por lo tanto, hermanos, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro, mencionado en este pasaje de Ezequiel, se esté refiriendo a Satanás. Mirad, el rey de Tiro fue al principio perfecto, fue perfecto en sus caminos desde que fue creado. Él era sabio, hermoso, y en el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén en el huerto de Dios. Ahora bien, fijaos que esta palabra hebrea traducida por Edén, es la palabra hebrea bod, bod. Y esta palabra hebrea significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observad que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, sin el artículo el. Es decir, este rey de Tiro estaba sencillamente en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se está refiriendo al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer, sencillamente. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, como dice el pasaje. Fijaos que en el versículo 14 al rey de Tiro se le llama también querubín grande. Querubín grande. En hebreo la palabra utilizada es querub. Y esta palabra querubín, significa sencillamente protector. Es decir, este rey de Tiro era un protector de su país. Era un protector de su país. Era un querub. Fijaos que en ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. No se menciona en Ezequiel capítulo 28, igual que en Isaías 14, no se menciona a Satanás por ninguna parte. No se menciona al diablo por ninguna parte. El pasaje está hablando del rey de Tiro, y este rey de Tiro fue puesto sencillamente en el monte de Dios, era el protector de su pueblo, y en medio de piedras de fuego se paseaba sencillamente. Fijaos que en los versículos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a este rey de Tiro, le llenaron de vanagloria, de orgullo, de maldad, y entonces Dios lo sacó de su monte santo. Y seguidamente fue consumido por el fuego.
Fue destruido por el fuego y reducido a cenizas. Como podéis ver, hermanos, en todo este pasaje de Ezequiel capítulo 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento, la fábula de que ese personaje de Ezequiel 28 es el diablo. Esto se lo inventó el catolicismo romano, la gran ramera, tal como predijo el apóstol Pablo, que estos apóstatas de la fe apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, es decir, a los mitos, a los cuentos falsos, a los mitos falsos. Y nosotros, hermanos, ¿en quién preferimos creer? ¿En quién creemos? ¿En las fábulas mentirosas inventadas por estos iglesieros apóstatas o creemos en la verdad de las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios? Pues yo personalmente prefiero creer solamente en la palabra de Dios. Pues como hemos visto, hemos estado viendo, la Biblia jamás enseña que Satanás fuera un ángel caído, no fue ningún querubín rebelde. La Biblia tampoco enseña por una parte que Satanás se ha llamado Lucifer, al contrario, Lucero, o estrella resplandeciente de la mañana, es Jesús, así es llamado Jesús en el Apocalipsis. Y la Biblia tampoco dice por ninguna parte que Satanás esté en un infierno de fuego, atormentando a miles de millones de almas. Por lo tanto, hermanos, ¿quién es entonces Satanás el diablo? ¿Quién es? Pues esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de este estudio, lo veremos mañana sábado. Vamos a ver quién es realmente Satanás, cómo le describe la Biblia a Satanás. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. Y ya sabéis que este estudio por escrito lo podéis bajar de mi sitio web, en formato de libro electrónico PDF. Bien, hermanos, pues ya si queréis activar los micrófonos podéis aportar lo que queráis sobre este tema o sobre cualquier otro tema, ya podéis hablar, hermanos.